Complacidos con su sintonía en este programa Reseñas. Adelaida Martínez y un servidor Rafael Núñez, como siempre todas las semanas, para hacer un compendio de las noticias e informaciones nacionales e internacionales. Y la entrevista central hoy tenemos un gran invitado que es el economista Henry Gebrar, que va a analizar con nosotros todo lo que ha acontecido en los últimos años, desde el 20 para acá, en materia económica. Así es que vamos a darnos un buen banquete hablando con Henry Gebrar. También tenemos noticias nacionales e internacionales, Adelaida. Así es. Cosas que han ocurrido aquí en el país. El resumen de noticias de siempre que nos traen las chicas. Sí. Acontecimientos tristes ocurridos en Ecuador, cosas que no deben pasar en este siglo XXI. Sí, pero lamentablemente pasó. Del candidato presidencial Fernando Villavicencio, que estaba colocado en las encuestas en segundo puesto de preferencia. Pero también antes que eso habían asesinado a un alcalde y a un asambleísta. La situación se ha tornado en Ecuador muy compleja en lo que tiene que ver con cómo el crimen organizado ha metido su mano en la política y está asesinando a candidatos y gente que ha sido electa por el pueblo ecuatoriano. Muy lamentable para nosotros que eso esté ocurriendo en nuestro hermano pueblo de Ecuador. Esa noticia aquí en el plano local, lo que continúa el caso de la operación que se hizo con la Operación Gavilán. Gavilán. Entonces se está esperando ya medidas de coerción con esto. El presidente hablará la próxima semana, el 16 de agosto, desde Cabo Rojo. Todas esas informaciones, Adelaida, la tenemos en el resumen de noticias que nos va a dar ahora mismo, nos va a presentar María Alejandra La Sala. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana inició con la firma de 6 memorandos de entendimiento y acuerdos para mejorar en materia energética, alimentaria, turismo y desarrollo económico entre el presidente Luis Abinader y su homólogo de Guyana, Mohamed Irfan Ali. Estos memorandos van desde construir una refinería, explorar un bloque de petróleo, establecer una planta petroquímica, hasta producir conjuntamente productos agrícolas. En otro orden, 7 de los 12 imputados implicados en la red que borró y alteró registros de antecedentes penales a 16.958 personas, desmantelada la semana pasada con la Operación Gavilán, admitieron los hechos, informó el Ministerio Público. La fiscal Surelis Jaques dijo que los imputados admitieron los hechos que están contenidos en la medida de coerción presentada por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. La República Dominicana alcanza la cifra de los 10.760.028 habitantes, según los resultados preliminares del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas. En los resultados que fueron presentados por la directora de la ONE, Myosotis Rivas, se indica además que, de esa cantidad, la mayoría, 5.437.095, son mujeres y 5.322.933 son hombres. En otras informaciones, el senador de la provincia Sánchez Ramírez Ricardo de los Santos fue escogido como el nuevo presidente del Senado de la República. En tanto, la senadora por el Distrito Nacional, Farideh Raful, ocupará el cargo de vicepresidenta. Pasando a las internacionales, el candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, fue asesinado luego de un mitin electoral. Según se conoció, el candidato presidencial del movimiento Construye murió tras recibir impactos de bala al salir de un evento de campaña. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó consternado ante el asesinato del candidato presidencial. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y su hija,
por su memoria y por su lucha. Les aseguro que este crimen no va a quedar impune, indicó el mandatario ecuatoriano. De igual manera, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó el asesinato de Villavicencio y sus miembros acudirán a Ecuador para colaborar con las autoridades y la sociedad civil en la preservación de un ambiente seguro y democrático durante el proceso electoral que se celebrará el próximo 20 de agosto, explicó el grupo en un comunicado. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Henry Hebrard, analista económico, consultor empresarial y experimentado charlista. Durante más de 30 años en Latinoamérica ha acumulado una amplia experiencia en el sector del comercio internacional. En la entrevista central de Reseñas, Henry Hebrard. Gracias a nuestra amable audiencia por estar y seguir ahí con nosotros en Reseñas. En la entrevista central. Así es, Rafael. Joven. Vamos a hablar de economía hoy. De economía, sí. Tenemos a un gran invitado con nosotros, Henry Hebrard. Así es que bienvenido al programa. No, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación. Yo me sentía bien porque era fin de semana, pero ya mucho mejor porque estoy con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. El honor es para nosotros, Henry. Vamos a entrar en materia de una vez. Y podemos empezar con el informe del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Muy halagador, muy positivo, muy bueno para la economía de la República Dominicana. El Fondo Monetario ha hablado del comportamiento económico de la República Dominicana en los últimos 20 años, pero el manejo que ha tenido la actual administración en estos años, pandemia, pospandemia, la amenaza que se produjo con el tema de la inflación mundial que se registró a nivel de todas las economías producto de la pandemia y la guerra de Rusia-Ucrania, pero también habla de desafíos que tiene la República Dominicana como el pacto eléctrico. ¿Cómo usted analiza ese informe del Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo no? Mira... mencionar lo que acaba de declarar Moody's. Que va en esta misma dirección. Que va en esa misma dirección, el Banco Mundial. Anterior lo había hecho Standard & Poor's. A final del año pasado. Sí. Eso nos muestra... Mira, a veces, como estamos obviamente muy enfocados en los temas muy locales y las problemáticas, el reto, el hecho de que todavía quizás una mitad de la gente que salió a la calle en la mañana no tenía claro cómo resolverlo de la noche. Exacto. Que eso obviamente es el gran reto. Es el día a día. Pero la buena noticia es que por eso que entender que sí hay posibilidad en República Dominicana de atender y de resolver finalmente esto que queda como una especie de deuda social acumulada, es el hecho de que ya tenemos una economía cuya fortaleza nunca se pudo haber imaginado hace 20 o 30 años atrás. Así es. Un par de datos. Yo estaba trabajando con el tema del PIB y la medición de la economía en los últimos, tomando 92-2022 para tener un periodo de 30 años, y 92 que está bien porque ya vamos a decir casi como el final de una serie de medidas, leyes trascendentales que se tomaron, que definieron el modelo económico en el cual mal que bien hemos llegado hasta en el 2022 con lo que es un crecimiento excepcional. ¿En qué digo excepcional? Porque realmente ha sido la excepción en Latinoamérica, que lamentablemente ha sido un continente muy problemático, mucha convulsión social y política, y todavía, si vemos el balance este año, parte de las cosas que hacen tan atractiva a la República Dominicana es que además del tema económico, y no es extraño a lo otro,
estabilidad, paz política y social, quizás solamente con el episodio 94-96, que fue un poquito, pero que eso también permitió superar lo que eran momentos de mucha inseguridad política en los años anteriores. En el 92, el tamaño de la economía dominicana era apenas 11.000 millones de dólares. Así es. 30 años después, 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares. Es lo que equivale hoy en día a un mes de Producto Interno Bruto de la República Dominicana. 30 años después, el tamaño de la economía dominicana se ha multiplicado por 10. Sí. Wow. ¿Qué tan grande es esto? Es fabuloso. No hay en la región otro país que pueda exhibir un crecimiento tan grande. Tú toma dos países que han tenido un crecimiento muy fuerte, como Guatemala o Panamá, multiplican por 9. Si tomamos, y el año pasado se habló mucho de que hayamos alcanzado, inclusive superado un poco la economía de Ecuador en cuanto a tamaño. Sí. Y es, dependiendo de la fuente, hay un empate técnico, para utilizar la terminología político-electoral, ¿no? Lo cual quiere decir que ya este año lo más probable es que ya superemos Ecuador. Pero lo que yo no sabía... Y más con la inestabilidad política que hay en Ecuador ahora. Que fue, mataron a un sobre candidato. todo lo que aconteció hace poco. Y eso, recuerden que a diferencia de El Salvador, que dolariza como un premio a su trayectoria positiva, en el caso de Ecuador fue todo lo contrario. Lo que yo decía era dolarización o dolorización. En el caso de Ecuador, la única salida posible que tenía Ecuador era abandonar su soberanía económica, dolarizando para poder estabilizar más o menos, pero usted ve que en el trasfondo lo que acaba de pasar lamentablemente esta semana en Ecuador es una muy mala noticia. Y que es un hecho que se está dando muy repetidamente, porque habían asesinado a un alcalde y a un asambleísta. Sí, entonces esto, claro, que es muy malo para los pobres ecuatorianos. Desde fuera, entonces la gente dice, pues entonces es en República Dominicana que hay que invertir. Inclusive, y es una primicia para ustedes, no ha salido publicado todavía, realmente el año pasado el hecho no es tanto haber pasado a la economía de Ecuador, sino haber superado por primera vez, fíjense, la economía de Puerto Rico. Ya la economía de la República Dominicana pasó a la economía de Puerto Rico. Usted me dice, sí, claro, porque Puerto Rico ha tenido muchos problemas. Sí, es verdad, tiene muchos problemas. Del 92 al 2022, mientras la República Dominicana multiplica por 10 pero, su crecimiento, Puerto Rico nada más 3 veces. Eso que usted me está diciendo, el profesor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ahí sentado, nos dijo, acuérdate, nos dijo, nosotros vemos cómo ustedes nos han pasado a nosotros, qué es lo que ustedes han hecho aquí. O sea, nosotros tenemos más de 30 años creciendo con la excepción del 2000. Y mira, ese de haber pasado a Puerto Rico ocurrió hace muchos años atrás en Nueva York, donde la comunidad dominicana superó en todos los sentidos ya a la comunidad. ¿Cuál ha sido la clave de República Dominicana para sostener ese crecimiento en el tiempo? Primero, yo creo que el dominicano ha mostrado aquí como allá que trabaja duro. Si tú ves, mira, el éxito de las zonas francas, si bien hace 20 o 25 años atrás se pudo haber debido a solamente el tema de mano de obra muy barata, porque era mano de obra muy poco calificada, porque no hacía falta mucha calificación por el tipo de labores que se ven haciendo, que era básicamente textil. Y poca actividad de valor agregado. Hoy en día la situación es muy diferente. De hecho, parte de las buenas noticias esta semana, Adozona, que es la asociación que agrupa todas las zonas del país, cumplió sus 35 años en el país. Y recordaba como hace 35 años apenas eran 18 miembros fundadores, y hoy en día estamos hablando de que hay más de 800 empresas en Zona Franca. Ya pasamos los 80 parques de Zona Franca en todo el país, y más importante, yo creo que en algún momento de este segundo semestre vamos a superar los 200.000 empleos directos y los 8.000 millones de dólares de exportación. Esto es porque había una combinación de gente que trabaja, que se supera,
y ver que en un rubro tan difícil como dispositivos médicos, la República Dominicana, aprovechando, sí, de cierto modo, durante y después del COVID, se ha ubicado ya a nivel mundial como uno de los 10 principales productores a nivel mundial de dispositivos médicos, y eso no son alemanes, suizos o suecos que vinieron aquí a producirlos. Claro, son las grandes empresas mundiales, vinieron acá, pero los que trabajan en esas fábricas son muchachas, muchachos jóvenes dominicanos que aprendieron, que se han desarrollado, y hoy en día tú ves que los salarios que se están pagando en zonas francas superan los salarios que se están pagando fuera de las zonas francas. Eso muestra la tecnificación que hemos hecho, porque son otros servicios. Porque ya son otros niveles. Sí, mira, tú hablas de servicios como los call centers, los centros de llamada. En los call centers sería bueno hablando, pero de manera general, eso quiere decir también que se ha creado desde el Estado, desde el principio de los 90 hasta la fecha, no ha habido cambio significativo en la visión de política económica. Han habido diferentes cambios de gobierno, pero han mantenido. Cambios de gobierno, cambios de colores en los gobiernos, pero fíjese que no ha habido, a diferencia de lo acontecido en países de Centroamérica, en Venezuela, ahorita en Colombia, en Chile últimamente, Perú, Ecuador, ni hablar, Brasil, Argentina. Lo que usted quiere decir, Henry, es que es bueno que lo remarquemos y para que nuestros amables televidentes lo entiendan bien, que ha habido cambios de gobierno, pero la clase política se ha puesto de acuerdo a que las cosas que han resultado positivas para la República Dominicana, que han funcionado, se han mantenido. Por ejemplo, el manejo macroeconómico, el manejo de la macroeconomía, todo lo que tiene que ver con ese manejo, y lo reconoce el Fondo Monetario Internacional. Y quizás un buen ejemplo de esto, lo que no ha podido pasar en los Estados Unidos, es que un hilo conductor de todo esto, de cierto modo, no diga, no lo quiera atribuir todo a él, pero sí hay un nombre y apellido, que es Héctor Valdés Albizu. El tema del Banco Central, de la importancia que ha tenido a veces en momentos difíciles, como fue, por ejemplo, 2003, 2004, regresar después del 2004, recuperar la situación financiera, o en este momento un poco confuso entre marzo y junio del 2020, que recuerden, estaba el COVID, se tuvo que cancelar o posponer las elecciones que tuvieron que hacerse en julio. En este momento, mire, la primera semana de julio, o sea, la que sea justo antes de las elecciones, el dólar había llegado a 58 pesos por uno. El peso tenía una devaluación de más de un 15% y había subido el dólar 7 pesos en los pasados 12 meses y no aparecían los dólares. Esta época obviamente ha sido resuelta. Eso muestra que parte del éxito es la tranquilidad. El hecho también, fíjese que, mire, del 2000 al 2012, si algo se pudo haber criticado de la República Dominicana, pero vamos a decir que era comprensible porque veníamos desde muy atrás, el hecho de que había muchos parches tributarios, había muchas reformas, parches y esto. Una de las cosas que ha permitido acelerar hasta el COVID y después del COVID esta aceleración económica ha sido el hecho de que la última vez que hubo una reforma fiscal fue en el 2012. Realmente del 2012 a la fecha ya no tuvimos la reforma fiscal. Ahora, lo que dice el fondo, lo que dice el Banco Mundial en el informe que se firmó la semana antepasada, es que debemos de aprovechar la buena posición económica en la cual estamos, la posición geopolítica económica que tenemos. El ejemplo de Guyana, fabulosa noticia. El hecho de este acuerdo entre Estados Unidos, esta alianza, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica,
de la cual hace 15 años atrás no hubiésemos participado, y que ahora esta alianza sin la República Dominicana es como una silla de cocina chueca porque le falta una pata. Entonces, hablar de desarrollar semiconductores en la región sin incorporar a República Dominicana no tiene sentido, razón por la cual, por supuesto, Estados Unidos habrá escuchado y atendido el llamado del presidente Luis Abinader de que, muy bien, ponga semiconductores en Costa Rica y en Panamá, pero para acá también, y eso viene. Entonces, eso de tener una política económica coherente, consistente, muy bien. Ahora, eso no quiere decir, efectivamente, por eso tenemos que hablar ahora de una agenda de reforma, como lo dicen. ¿Cómo cuidar ese crecimiento? Ya no es solamente, sí, es parte de cuidar, porque lo que dice este informe del Banco Mundial, que si no hacemos reformas, no podremos seguir creciendo a este ritmo. El pacto eléctrico. ¿Okay? Y dos, lo que necesitamos es, con esos paquetes de reformas, no solamente es mantener este crecimiento, sino que vamos a poder crecer más, pero sobre todo mejor. Y este mejor es que ahora tener lo que nos hace falta hasta el momento, tener un crecimiento incluyente, inclusive, que permita que independientemente de tu lugar de nacimiento, que según el Banco Mundial, el principal factor discriminante en cuanto a tener acceso o no acceso a las buenas oportunidades es el lugar donde tú naciste. Hay una gráfica del Banco Mundial que publicaron, muy interesante, que muestra el nivel de vida a nivel provincial, comparando con países en el mundo. Santiago, el Distrito Nacional, estamos a la par con probablemente cualquier país desarrollado ya, en términos de niveles de vida que superan ya los $10,000 per cápita. Y eso te coloca en el rango bajo, pero de los países de ingresos altos. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú vas a otra provincia, toma Valverde o cualquier Elías Piña, Pedernales, Jabón. Ahí tú te estás comparando con países como Irak, como países pobres de África, y eso obviamente no es aceptable. Eso no es sostenible en el tiempo. Y lo que sí, algo que yo aprendí de este lado del océano, es que lo que no es sostenible no se sostiene. Así es. Entonces, en algún momento, si no implementamos esas reformas con probablemente ya los próximos 4 años, este crecimiento no lo podremos repetir, y de hecho no hay que repetir este mismo crecimiento, necesitamos crecer más, pero esta vez que este crecimiento le esté llegando a la mayor parte de la población. Exactamente, el tema de la distribución a la población llana, cuando tú le hablas de reforma fiscal, se asusta. Porque no maneja incluso los tecnicismos, y lo que piensas es nos van a poner más impuestos. Que es de ahí la importancia de construir el relato. Exacto. Y tú puedes construir un relato positivo si hacemos entender a la gente, si la gente ve todos los logros que se ha tenido, de manera que, porque muchas veces nos hemos llenado de comentarios negativos, de que mira, no sabemos hacer eso, que eso no sirve, que eso no sirve. Mira, hay una cantidad de cosas que sí son logros de la República Dominicana, que a veces solamente los ve la gente de afuera. De afuera. Qué pena. O sea, yo creo que todos nos debemos sentir muy orgullosos de la cantidad de cosas que han pasado, porque eso nos muestra que si orientamos bien las cosas, si continuamos haciendo una buena bien las comunicación, cosas, vamos a poder ascender a otro nivel y que todo el mundo pueda acompañar y participar de este nuevo crecimiento. El Fondo Monetario Internacional, vuelvo al informe del directorio ejecutivo del fondo, habla en su resumen, en su informe que da para el 2023, habla de un desafío. Tiene que ver con el tema de la deuda, poder reducir, bajar el crecimiento de la deuda de manera que el gobierno pueda invertir más en capital e infraestructura. Para que me comente eso después de la pausa, así que vamos a la pausa.
Gracias por continuar con Reseña. Nos acompaña hoy Henry Rebar, economista, ¿verdad? También comunica a través de las redes sociales y orienta a la ciudadanía. Sí, muy activo. Ahí lo vi también por YouTube, hablando de el subsidio a los combustibles y todo eso, que siempre le da seguimiento a esas cosas. Él lo está haciendo desde hace mucho. Que los economistas orienten y edifiquen. Sí, claro. Lo está haciendo Andy también, lo veo a Andy ahí muy activo. Ah, sí, también. Preguntaba Rafael, una parte importantísima porque preocupa al pueblo dominicano, a los economistas, pero sobre todo a los organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional hace la observación a República Dominicana de que tenga cuidado con el tope de la deuda, sí. Que hay que disminuirla incluso en estos tiempos porque está muy incrementada. ¿Cuál es tu reflexión y tu opinión al respecto? Primero hay que entender que efectivamente, al igual que todos los países, algo que no tiene cura del COVID es el endeudamiento adicional que ha significado para cualquier país en el mundo que tuvo obviamente que ir en ayuda de sus empresas y de los hogares. Aquí en la República Dominicana podremos hablar que probablemente entre 6 y 8 mil millones de dólares del stock actual de deuda se debe al COVID. Y ahí yo creo que es importante, o sea que yo sé que ya estamos entrando en la temporada no ciclónica, sino la de la política, ¿no? Y yo sé que es un deporte nacional importante, lo es en todos los países. Pero es ciclónica, sí. Esa temporada es ciclónica. A veces se torna como Santo Padre. Como ciclón. Entonces, a veces se pierde un poquito la perspectiva en el comentario, porque obviamente la agenda política hace que uno pueda perder objetividad. Y eso es normal, ¿sabes? Es decir, que es parte del ejercicio. Entonces, en el tema de la deuda es importante sacarnos las pasiones cuando se dice, pero que cuánto se ha endeudado el gobierno actual. Y yo creo que, primero, como lo dijo muy claramente, y qué interesante, un muchacho brillante, Omar Fernández, el propio Omar, un excelente diputado, dijo que no es ni malo, no es ni bueno ni malo endeudarse. Todo depende de qué se está haciendo con la deuda. ¿Para qué? ¿Para qué? Y yo creo que eso es muy correcto. Eso fue una buena forma de ver el problema. Entonces, viendo esto, yo creo que es tan injusto atribuir la deuda del COVID a Luis Abinader como pretender atribuirla a Danilo Medina. Yo creo que, mira, cuando analicemos la deuda, sería muy bueno, sería muy justo y sería correcto aparcar, sacar del análisis lo que es el COVID, el que está ahí, que eso cuesta, porque mira, si en promedio la deuda dominicana entre la local y la de fuera te cuesta al año entre 8 y 10%, entonces ya tú sabes que cada año tú tienes que dedicar cerca de 1.000 millones tú estás hablando de cerca de, o sea, vamos a hablar de, para hacer un cálculo sencillo, vamos a hablar de 7.000 millones de dólares que fuera la deuda COVID. 8% de eso, estamos hablando de 560 millones de dólares, multiplicado por 65 pesos, ya usted ve que estamos hablando de una cantidad de pesos dominicano. Por 56. Sí, por 56. Muy significativo. Muy significativo. Está entre 25 y 30 mil millones de pesos de intereses cada año que se va a tener que pagar. Eso es el costo del COVID, pero que había que hacerlo. Y de hecho, esos programas que se diseñaron, fase 1, fase 2, PATIC, desde casa, lo primero que hicieron las nuevas autoridades, que es parte de lo que estábamos diciendo al principio, esta continuidad, hay que seguir esos programas siguieron definitivamente hasta diciembre, después se fueron modificando conforme ya bajaba esta necesidad. Entonces, de lo otro, generalmente la gente dice, mira, el problema de la deuda es porcentaje del PIB. Puede ser, pero no es con PIB que se paga la deuda. Y en el caso de un país como la República Dominicana, yo creo que la métrica que debemos de utilizar, el ratio que debemos utilizar no es porcentaje del PIB, sino que cuánto de los ingresos del gobierno se tienen que dedicar al pago de los intereses, por lo menos, o intereses y capital. Hoy en día el Estado tiene que dedicar el 25%, un poquito menos,
de su presupuesto de ingreso al pago de los intereses. Solo de los intereses. De los intereses. El 25%, eso es mucho. Estamos hablando entre 220 y 250 mil millones de pesos. ¿Es mucho o poco, doctor? Es muchísimo. Es mucho. Especialmente si lo comparamos con algo que es una deuda pendiente que vamos a tener que resolver, la inversión en salud. La inversión en salud es exactamente la mitad de lo que gastamos en intereses de la deuda. Oye, eso. La mitad. Es la mitad. O sea que los intereses de la deuda representan 2 años cada año del presupuesto de salud. ¿Y qué habría que hacer para reducir esta deuda? Solamente, bueno, hasta lo ¿Es que necesaria la reforma fiscal? Mira, lo que han hecho las autoridades actuales, y ahí hay que darle el crédito a Ruchi Vicente y al equipo de crédito público, creo que hay una viceministra excelente, han hecho un muy buen trabajo en 3 oportunidades de negociar algunas deudas, que creo que es honesto también reconocer al gobierno anterior la transacción de recomprar, la famosa deuda de Petrocaribe, que ahí le permitió pues bajar a la mitad, o sea, nos costó la mitad de lo que había acumulado, pagando la mitad. El único, obviamente, que tú tenías esta deuda pagando 1% de intereses, y ahora tú estás pagando sobre lo que te quedó la mitad, tú estás pagando entre 6 y 8% de interés, pero por lo menos tú recuperaste parte de ese dinero. Entonces, negociaciones de deuda, se ha hecho un muy buen trabajo de sustituir deuda de corto plazo, que iban a vencer este año o el año que viene, por renegociar para que se pague mucho más tarde. Eso dio un alivio fantástico para este año, el año que viene. Eso permitió no tener que salir a hacer una mala reforma fiscal en malos momentos. Okay. Y 2, igualmente importante desde el punto de vista de la tasa de interés, dentro de la renegociación, con este dinero fresco a una tasa de 8 o 9, tú vas a recomprar deudas que estaban al 14, al 15, al 16%, lo que hace que tú puedes bajar, y que estas negociaciones es lo que justificó a Standard & Poor's y ahorita a Moody's mejorar la perspectiva de crédito, la nota crediticia del país. Entonces, el objetivo, uno de los objetivos de una reforma fiscal va en este sentido, de que el peso de la deuda, los intereses, que actualmente es 25% de los ingresos, esta proporción baje. 2, que el servicio total de la deuda, pago de intereses, reembolso de capital, vuelva a menos del 30% de los ingresos. Tuvimos esta situación hasta el año 2008, fue el último año donde estuvimos por debajo del 30%, lo cual le daba mucho más grados de libertad al Estado para hacer la política que se le está pidiendo, más inversión de capital, una mejor inversión en gastos sociales, especialmente en este caso el gasto de salud. Entonces, si tú te pones eso como objetivo, y una forma de lograrlo es, fíjese que, y va en esta dirección, lo de Moody's, Standard & Poor's, Fondo, Banco Mundial, el presidente hace 2 años por primera vez mencionó en un discurso que hay la ambición del país de alcanzar lo que se llama el grado de inversión. El grado de inversión es cuando ya la calificadora te pone un nivel que ya no te consideran como una inversión de riesgo, una inversión de volatilidad alta, de riesgo. ¿Esto por qué es importante? Porque en la actualidad hay grupos de inversiones, hay empresas que quisieran invertir en la República Dominicana, que la única razón por la cual no lo hacen es porque no tenemos la calificación como grado de inversión. Entonces, permitiría, en vez de tener, que ya es un muy buen resultado, el año pasado por primera vez en la historia alcanzamos los $4.000 millones de inversión extranjera, teniendo el grado de inversión. Yo creo que un país como la República Dominicana pudiese duplicar este monto de inversión al año. Pero por el otro lado, viendo con el tema de la deuda, si comparamos hoy en día el costo promedio de la deuda dominicana y lo comparamos con Panamá, que tiene grado de inversión, estamos pagando 40% más de intereses que un país que tiene grado de inversión. ¿Qué estamos diciendo con eso?
Vamos a subir, no 40, vamos a tomar un 30% para ser prudente. Sí. 220 mil millones de pesos de pago de interés este año. 30% de eso, ¿cuánto es? 66 mil millones de pesos. Es lo que estamos pagando en exceso por no tener el grado de inversión. Liberar 66 mil millones de pesos permitiría aumentar en un poco más de un 50% el presupuesto de salud. Permitiría tener mayor inversión pública. Sí. Y al tener este grado de inversión, eso permitiría que las empresas dominicanas que han empezado a acudir al mercado financiero local o internacional, tendría también un costo más bajo, porque al mejorar la calificación del país, mejora la calificación de las empresas, se pueden financiar a un costo más bajo, y entonces tú estás creando una dinámica virtuosa, tú estás creando una narrativa extraordinariamente potente. Y yo creo que esto es el discurso que las autoridades ganadoras el año que viene, repita el actual presidente, vuelva uno que ya lo fue, o que aparezca alguien que nunca fue presidente, va a tener que construir esta narrativa positiva para poder movilizar a la gente, que todos sentamos el deseo de que esa transformación se haga con esas reformas. Que las reformas siempre puedan significar a corto plazo un poco de sacrificio, no para todos, porque ahí tendrá que ser mejor distribuida la carga. Pero sí estamos pensando que lo que ocurrió en los años 90, al principio de los 90, permitió hacer lo que ningún otro país logró en el continente. Yo creo que tenemos la capacidad de volverlo a hacer, solamente que es mucho más fácil hacerlo desde la República Dominicana del 2022 que desde la República Dominicana del 92. Pues Henry, esta semana próxima el gobierno cumple 3 años, 16 de agosto. El presidente de la República hablará ante el país desde Cabo Rojo, Pedernales. Y yo supongo, y la gente, la mayoría lo entiende así, que ha tomado ese lugar por lo simbólico que es en la inversión que se está haciendo en esa zona, pero también está haciendo otras inversiones importantes en Manzanillo, aquí mismo en el Gran Santo Domingo, con la línea del metro que va a Los Alcarrizos y otras obras. ¿Qué obras más importantes pudiera tener el presidente? He escuchado hablar de un fideicomiso en la zona de la provincia de Santo Domingo. ¿En qué consiste eso? ¿Usted tiene alguna información? Yo creo que va en línea con este mismo análisis del Banco Mundial, ¿no? Lo que decíamos al principio, que hay un desarrollo en la República Dominicana mal distribuido entre la gente y sobre todo mal distribuido a nivel territorial. Así es. El país no es solamente el distrito o Santiago o la Altagracia, o ahora de nuevo ese Puerto Plata con el boom de los cruceros. Señores, más de 1.300.000 cruceros en 7 meses. Ya hemos superado en 7 meses la cantidad de cruceristas que llegaron el año pasado, que era una cantidad enorme, 1 millón de cruceristas en Puerto Plata. Qué bien todo eso. Eso muestra que efectivamente lo necesitaba Puerto Plata. Poder volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana en los próximos años será posible si la inversión está mejor distribuida y sobre todo podamos crear nuevos polos de desarrollo. Algunos me dicen, República Dominicana es un país pequeño. No, es muy grande. Recuerdo, Peregrín Castillo siempre me decía que la República Dominicana es un mini continente, que lo tiene todo. Y es verdad, lo que pasa es que entonces en nuestro mini continente todavía hay espacio para crecer. Y yo creo que esta iniciativa, que por eso es muy simbólico y es muy positivo. ¿Cuál es la que el presidente, mira, que lo de Propedernales, que ya es una realidad, porque vamos a tener los primeros cruceros llegando este fin de año. ¡Qué bien! En Pedernales. Yo creo que eso está muy bien. Ver que efectivamente tenemos que aprovechar los lugares donde faltaba crecimiento y han sido identificados. Bueno, ya Pedernales está, ya la zona de Montecristi con esas grandes inversiones en Santiago, que se están invirtiendo una Santiago, que ya va a tener las mismas condiciones, hasta quizá mejor. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en Santo Domingo? En el caso de la provincia de Santo Domingo, mire, durante la campaña del 2020,
el entonces candidato a presidente y el entonces candidato a senador, Luis Abinader, y por supuesto Antonio Taveras, estaban paseando por la circunvalación y el presidente le preguntaba a Antonio, pero ¿y todos esos terrenos que está pasando? ¿Qué vamos a hacer ahí? Y ahí tuvieron la visión de utilizar este eje extraordinario que es la circunvalación, que une el puerto de Jaina hasta el puerto de Caucedo, y que permite tener entonces un corredor de desarrollo utilizando todas esas propiedades que son del Estado y que si no las utilizamos, si no tenemos un desarrollo planificado, ¿qué va a pasar? Primero, lamentablemente, yo voy a hablar lo que todo el mundo sabe, más de la mitad de esos terrenos van a desaparecer, se van a perder, van a ser invadidos. A veces lo ocupan. Lo van a ocupar. Eso mismo, Rafael. Ya, lamentablemente. Lo arrabalizan al ocuparlo personas que no tienen ni idea se van a hacer transacciones. Como está ocurriendo en el Coral con algunas zonas. Entonces, lo primero es a través de, se va a anunciar fideicomiso. A través de un fideicomiso público, no privado, público, esos bienes del Estado que están entre 5 o 6 diferentes instituciones del Estado. Exacto. Se van a volver a deslindar, se van a titular y esto se va a transferir para darle plena seguridad al pueblo dominicano que esas propiedades del Estado van a seguir siendo propiedades del pueblo dominicano. Entonces, esto es un fideicomiso para proteger la propiedad de cada uno de nosotros, porque lo que es del Estado es de cada uno. Claro que sí. ¿Y qué van a hacer ahí? Entonces, a partir de ahí, lo que hay que hacer no es guardarlo, congelarlo, porque no, se necesita desarrollo. La provincia de Santo Domingo, que es, y las cifras del censo lo han confirmado, representa un poquito más del 25% de la población del país. Así es. 1 de cada 4 habitantes del país reside en la provincia de Santo Domingo. La mayor parte de esta gente que trabaja tiene que buscar trabajo fuera de la provincia. Ustedes están viendo el caos vehicular, cualquier punto de entrada de la provincia para el distrito. Hasta el distrito es un caos. Tú tienes ahí gente que diariamente pasa hasta 4 horas en el tránsito. Eso no es vida. Eso no es vida. Entonces, crear oportunidades organizadas. Ahí ya no estamos hablando de crecimiento. Vamos a tener una nueva obsesión en República Dominicana con el desarrollo. Olvidémonos de crecimiento económico, hablemos de desarrollo económico. Desarrollo económico quiere decir crecimiento económico más la gente. Exacto. Entonces, esto es, lo que quiere el presidente, que se sienta en todos los sectores. Con el senador, es hacer de este proyecto Santo Domingo 2050, porque la proyección está hasta el 2050, es crear una nueva vitrina de cómo podemos crear ese nuevo modelo de desarrollo en la República Dominicana, poniendo a la gente en el centro de esas políticas, con mucha inversión, mucha producción. Ahí, mira, hemos identificado en un primer tiempo 48 millones de metros. Wow. Es enorme. Es mucho. Estamos hablando de 8 a 10 parques de actividades donde vamos a traer ahí inversión dominicana, inversión foránea en parques, zona franca, logística, agricultura, turismo, vivienda. Ahí vamos a tener la capacidad de atraer cualquier universidad de prestigio mundial para venirse a instalar acá. Eso tendrá un efecto muy grande. Si estamos hablando más allá de la cultura, nos contaba también del estadio. El estadio. Dentro de lo que le hemos dicho al presidente y lo que nos pidió el presidente es, tenemos que soñar en grande. Sí. Mire, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, dijo algo que para mí debe ser el norte de nosotros. La visión es el arte de ver las cosas invisibles. Exacto. Tengamos visión. El béisbol lo tenemos que explotar completamente. Eso es así. República Dominicana se merece tener un estadio estelar, juegos de grandes ligas. Exacto. No solamente esto, mi apuesta es la siguiente, y espero que nos podamos ver todos dentro de 10 años.
dentro de menos de 10 años, la apuesta debería ser que las grandes ligas, que sea la nacional o la americana, van a ampliar las franquicias para abrir franquicias fuera de los Estados Unidos. Así están que actualmente solamente quedan los Blue Jays de Toronto, ¿verdad? Probablemente 2 franquicias nuevas, una en México, pero la primera que se debe hacer, quien se merece por derecho propio, es la República Dominicana. Entonces tengamos lo otro, aprovechando la población del Gran Santo Domingo y los turistas, podemos tener parques de diversión como los hay en París, como lo hay en Orlando. Henry, hay la posibilidad de tener ¿cuándo van a anunciar eso? O sea, es estadio, es parques industriales, es universidad. Mira, se está empezando, bueno, ya hay la firma del Fideicomiso Santo Domingo 2050, que yo asumiría que la próxima semana ya vamos a tener la noticia oficial de que el presidente firmó este decreto. Entonces, eso es el punto de partida. Correcto. Se está realizando, se está terminando, porque ahí, si hablamos de desarrollo, tenemos que trabajar con la comunidad, tenemos que escuchar a la comunidad, tenemos que trabajar con la comunidad, integrarla. Porque ahí estamos hablando de 7 municipios y 8 distritos municipales y el 25% de la población del país. Esto se va a hacer con las comunidades, no de espalda participación a de las la gente. Pero claro, porque si no, tú no vas a ninguna parte. Entonces, Henry, yo creo que ustedes van a tener durante las próximas semanas, los próximos meses, todos los días van a recibir buenas noticias, excelentes noticias de lo que yo creo que va a ser el gran proyecto, además de Propedernales, lo de Santo Domingo 2050. Y yo creo que eso es una manera de construir este relato positivo, que va a invitar a todo el mundo a apoyar estas iniciativas y que seamos parte todos colectivamente de este gran éxito de la República Dominicana. Gracias por esta conversación tan amena y tan rica, con informaciones tan positivas, por traernos primicias aquí al programa Reseñas. Es que a todos ustedes también, querida se acabó. Adelaida, se acabó el programa ya. Le preguntaba yo de reojo a producción, a Yari, ¿ya se acabó el tiempo? Se nos acabó el tiempo. Se fue rápido, el tiempo vuela. Muchas gracias, Henry, por tus orientaciones, sobre todo en el ámbito económico, del que tenemos que educarnos, porque hay tecnicismos que uno no maneja. Feliz resto del fin de semana. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con Reseñas. Pórtense bien y, como a Sasá le gusta, pórtense mal y asuman las consecuencias los que así lo deseen. Tremendo Sasá. Pórtense bien, pórtense mal, pero pórtense. Así es.